La unidad de los cristianos ha sido una preocupación permanente de los pontífices, por lo que cada año dedican una semana a rezar por dicha intención. Bajo las restricciones de la pandemia, no ha sido posible celebrar encuentros ecuménicos como de costumbre, pero no por eso el Papa Francisco dejó de animar en distintos momentos de los últimos días el compromiso de elevar nuestras plegarias para que todos los discípulos de Jesús lleguemos a vivir en plena comunión. Así lo expresó al final de la oración del Ángelus Dominical. En estos días recemos concordes para que se cumpla el deseo de Jesús, que todos sean uno, la unidad que siempre es superior al conflicto. La catequesis del Ángelus giró en torno a la escena de Juan Bautista, señalando a sus discípulos que Jesús es el Cordero de Dios, y ellos desde entonces decidieron seguir al Señor y responder a su llamado, a aquella vocación particular que tiene para cada uno de nosotros y que nos lleva a la plenitud. Dios siempre te llama, y la alegría más grande para todo creyente es responder a esta llamada y ofrecerse enteramente al servicio de Dios y de los hermanos. Pero esta semana el Papa también se dio el tiempo para acoger a diversas visitas. El viernes fue el turno de Sally Jane Axworthy, embajadora de Gran Bretaña ante la Santa Sede. El miércoles, en cambio, recibió a los jugadores y dirigentes de la Spezia, un equipo de fútbol del centro de Italia que por primera vez en su historia juega en la primera división. Y volviendo al campo eclesial, Francisco se unió digitalmente a un encuentro que congregó en línea a todos los obispos y sacerdotes de Venezuela que quisieron compartir sus experiencias pastorales en tiempo de pandemia. Para ellos tuvo palabras de aliento de su ministerio sacerdotal, de preocupación por los más vulnerables y una vez más invocó la bendición de Dios para que sostenga la necesaria unidad al interior de la Iglesia. Y sobre todo bendiga y acompañe la unidad de ustedes. No se fracturen, hermanos. No se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse, como siempre hay una posibilidad de aislarse y crear una actitud del corazón sectaria fuera de la unidad de la Iglesia. La catequesis de la audiencia general del miércoles volvió sobre el tema, insistiendo en la necesidad de pedir la gracia de la unidad. El Papa explicó que no bastan los esfuerzos humanos. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Esto significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Y es que la unidad de los cristianos es un signo de la credibilidad del Evangelio. Jesús enseñó que cuando el mundo vea cómo nos amamos, entonces creerán en Él. Pero otro signo de la credibilidad de nuestra fe en el Señor es la caridad, aquella preocupación especial por los más vulnerables de la sociedad. Y por eso Francisco, que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID, instruyó que en el Vaticano sean vacunados también de forma prioritaria los más desprotegidos de Roma, aquellos que viven en las calles. Desde ayer se los atiende con cariño en el aula Pablo VI de la Santa Sede, como si fuera Cristo mismo que llega para recibir el amor de sus hermanos.